Hola a todas y todos, soy Uvarela y en este video les hablaré sobre los personajes que fueron desaprovechados en Naruto. No sin antes decirte que te suscribas y le des like al video para que este proyecto siga creciendo. Empecemos. Pienso que este chico después de Naruto y Gaara era el que más tenía potencial como Jinchuriki en la historia de la serie, ya que se trataba no solo de un personaje muy joven sino también de un Kage. Gracias a capítulos de relleno y pequeños fragmentos mostrados durante parte de la historia se puede dar una idea del poder de este chico, siendo un prodigio. Creo que el nivel como ninja de Yagura Karatachi era sinceramente bestial, pero desgraciadamente la asistencia de este personaje fue desperdiciada y solo sirvió para darle más importancia al concepto de las bestias con cola, nada más, porque de resto fue un elemento que nunca se le dio demasiada importancia por parte del autor de la serie, Masashi Kishimoto, porque tantas cosas que se contaron en un principio sobre este Jinchuriki para que al final caiga bajo el control de Obito de la forma más decepcionante, creo que no es muy entretenido de ver. Tanto poder que tenía este niño para nada, y obvio, no niego que al tratarse de un niño este se hace más fácil al manipular, razón por la cual Obito en su momento lo manipuló desde las sombras, pero por favor, esta no es la forma de hacer ver un personaje, más si se trata de un Jinchuriki, otro concepto que al final fue muy desperdiciado, ya que después de todo la única bestia con cola y Jinchuriki que importaba era Naruto y nada más. Qué mal la verdad, ya que este tema de los Jinchuriki prometía mucho, no me lo puedes negar. El hype que en su momento provocó este tema fue muy alto, debido a que se hacía muy interesante de ver a otras personas iguales a Naruto, y en lo personal siempre me pareció interesante el cuarto Mizukage, Yagura Karatachi, por lo poco contado pero a la vez de gran provecho, pero bueno, al final terminó siendo junto a los demás Jinchurikis como algo sin importancia, aspecto que no deja de ser un poco decepcionante. ¿En qué sentido? En que se trataba de un personaje que con lo poco mostrado se le había generado una buena trama, aparte de que se trataba de un niño, algo normal en la serie de Naruto, que los personajes desde una edad muy temprana empiecen a desempeñar un papel muy importante en el mundo ninja. Casos los hay por montón: Itachi, Minato, Kakashi, Shisui, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si esos personajes cuando jóvenes hicieron grandes cosas, ¿por qué no se podría hacer lo mismo con Yagura Karatachi? Un chico prodigio en sus habilidades, pero bueno, al final todos sabemos cómo terminó, en donde su etapa un poco más adulta terminó con una simple manipulación por parte de un personaje supremamente rotísimo, aprovechando que el tipo era un Kage para hacer desastre en la aldea por medio de la manipulación de la cual era víctima, para después morir por motivos del despertar del Genjutsu que lo atormentaba, y hasta ahí llegó el Jinchuriki de 3 colas. Al final la mera existencia de este personaje, Yagura Karatachi, solo sirvió para dos cosas. Primero, para justificar todo el mal que durante un tiempo padeció la aldea de la niebla, y segundo, para justificar que el 3 colas tuvo un Jinchuriki, porque el resto es un personaje de lo más vacío y sin profundidad, gracias a que al mal trabajo presentado en algunos aspectos por Kishimoto, y qué decepcionante la verdad, por un personaje que se me hacía muy interesante, y no es por nada, si la situación en la cual se encontraba rodeado era algo que se hacía muy entretenido, con todos los temas de la aldea de la niebla y lo que implicaba su existencia, pero después de todo tuvo el mismo destino de los otros Jinchurikis, que parecen más personajes de relleno que otra cosa, debido al mal trabajo hecho por el autor. Otro personaje que después de los sucesos del entrenamiento del prota con Jiraiya perdió gran relevancia. Los increíbles momentos que tuvo Orochimaru en Naruto chiquito eran muy buenos y muy provechosos para la historia. Sí, por favor, era el villano principal de la primera parte de la serie, tanto para que después haya terminado en nada. Qué decepción la verdad, ello que sorprende, ya que Orochimaru pintaba para grandes cosas. Nunca entenderé qué pasó por la mente de Kishimoto al dejar por un lado el personaje de Orochimaru, ya que al final terminó siendo un vendehumos total, y duele decirlo porque ¿cómo se explica que al principio se muestre un gran personaje con grandes cosas por contar para que al final termine en nada? Porque es así, el personaje de Orochimaru no llegó a nada, todo lo que al principio se planteó quedó en el olvido. Por eso digo de que el personaje fue un total vendehumos, debido al mal trabajo del autor y al manejo de este villano. Es que después de Tansky en la serie de Naruto se sentía que el personaje empezaba a perder relevancia. Poco a poco perdía esa importancia que se había ganado, para pasar a ser un personaje más sin importancia, en donde al final la sensación que da es que solamente ayudó a inflar las habilidades de Sasuke y ya, porque de resto solo aparecía en la serie para dar lástima, y es así,
Al final terminó siendo más determinante Kabuto, el aprendiz, que el mismo maestro Orochimaru. Y esto es algo que siempre va a doler, tantas cosas que prometió el personaje para terminar en nada. Después de todo, el título de los 3 grandes Sanin no sirvió de nada. Destacó más Jiraiya y Tsunade que el mismo Orochimaru, hecho que sorprende si Orochimaru pintaba para ser un gran villano, y todo quedó en eso, en simples especulaciones. Nunca importó sus intervenciones en los exámenes Chunin, su pelea con el tercer Hokage o su invasión a la aldea de la hoja. Si todo resultó siendo solo actos dignos de un personaje vendehumos, y puede que Orochimaru haya tenido una que otra cosa relevante en la historia de Point Ski, pero seamos sinceros, tú y yo sabemos que esto era algo que nadie esperaba. Se esperaba más del personaje, que alguna vez destacó por ser el villano principal de la primera mitad de la serie. Pienso que se debió desarrollar más su relación con la aldea de la hoja, su pasado y sobre todo lo relacionado con sus metas. Porque sí, no niego que, después de los sucesos de Naruto chiquito, el villano principal y por el que se iba a mover el mundo de la serie era por Akatsuki y sus integrantes, pero no le costaba nada a Kishimoto en darle un poco de protagonismo al tipo serpiente, fuera del hecho de que después de la primera mitad de la serie se dedicó a dar lástima por doquier. Tal vez algunas personas piensen que lo que hizo Orochimaru en la serie estuvo bien y que solo estoy exagerando, pero déjenme decirles algo, la verdad es que esta no era la forma de la cual debió terminar el personaje de Orochimaru, ya que su esencia se pierde totalmente. Todo lo mostrado en un principio final no sirvió de nada. Todas esas escenas de miedo y demostración de poder quedaron en nada. ¿Dónde quedó aquel tipo integrante del grupo de los 3 grandes Sanin que hizo grandes hazañas? El personaje se volvió un payaso más para la serie. Solo basta con observar cómo quedó en Boruto. Definitivamente el personaje perdió todo el respeto que se le tenía. Orochimaru es el claro ejemplo de cómo inflar a un personaje para después desaprovecharlo grandemente. ¿Qué más puedo decir que ya ustedes no sepan? El potencial que tenía Rock Lee como personaje era muy alto, con todo lo mostrado en Naruto chiquito. Los ideales del personaje y su razón de ser hicieron que cada uno de nosotros le cogiera cariño. La proyección del personaje era muy grande, ya que había dejado la vara muy alta en la serie, pero desgraciadamente al final terminó siendo uno de los personajes olvidados por parte de Kishimoto. Y esto sí que duele, porque Rock Lee después de Tansky se vuelve en un personaje irrelevante para la historia misma. No hace nada importante ni mucho menos algo de gran mérito. Solo quedó en un personaje que está vivo y disponible solo para protagonizar escenas de comedia y ya. Porque de resto no tiene gran participación en las situaciones que en verdad lo necesitara. Después de todo, el entrenamiento y esfuerzo que se había hecho no sirvieron de nada. Se quedó en el olvido total. No hay nada que hacer. En donde al final el personaje de Rock Lee es más recordado por lo que hizo en Naruto chiquito que en Shippuden, y es esa la verdad que a día de hoy sigue este personaje. La única razón por la que el personaje es recordado es debido a las grandes escenas que protagonizó en su tiempo, nada más, porque en Shippuden o después del Tansky no hizo gran cosa. Duele decirlo, pero el personaje de Rock Lee vive más del pasado que de lo que hizo en la serie después de la primera mitad, debido al mal manejo por parte del autor. Todo lo que prometía Rock Lee al final se esfumó, así como vino se fue. Las grandes intervenciones que tuvo al final no sirvieron de nada. Y bueno, en este aspecto Rock Lee no es el único que fue desperdiciado, ya que de toda esa generación la gran mayoría quedaron en el olvido total en Shippuden. Pero todo esto molesta un poco por Rock Lee. Todos y cada uno de los que vimos la serie Naruto en sus inicios pues esperábamos grandes cosas por parte de este personaje, para ver en acción toda esa determinación que alguna vez Rock Lee mostró. Sin embargo, Kishimoto se pasó, ya saben por dónde, todo ese desarrollo del personaje. No le importó para nada el esfuerzo y trabajo duro, temas que representaba el personaje, y qué más se puede decir si Rock Lee no tuvo gran relevancia sino hasta la Cuarta Guerra Ninja. Imagínense toda esa cantidad de capítulos sin saber nada del personaje, en donde pasaba más en las misiones ficticias que en otras cosas. Qué lástima la verdad, al final todo lo mostrado en Naruto chiquito sirvió para nada, si el personaje no va a tener ese desarrollo que en un principio pintaba tener. Y por último, pero no menos importante, los 7 espadachines de la niebla, personajes que desde un principio destacaron por tener grandes historias y proezas hechas en el pasado del mundo ninja. Estos tipos vivían de pequeños flashbacks que mostraba la serie, pero que aún así eran demasiado buenos que hacían que la fama de estos espadachines se mantuviera. Siempre que se hablaba de ellos era para resaltar el gran poder de cada uno de ellos. Eso sin nombrar que protagonizaron no solo grandes momentos en el pasado, sino también en la aldea de la niebla y en la guerra ninja de la cual fueron partícipes. Los malvados espadachines hicieron grandes cosas de mucho renombre. De los pocos personajes que se hablaba inspiraba cierto interés por saber sobre el pasado de este grupo,
ya que la historia siempre que hablaba de los 7 espadachines de la niebla era para resaltar y hablar cosas buenas del grupo. Eso sin nombrar que estaban conectados de cierta manera con el papá de Guy, debido a que se enfrentaron en la Guerra Ninja. Ven cuando que siempre que se habla de los 7 espadachines de la niebla era para resaltar los grandes estragos que hicieron en el pasado. Sin embargo, toda esa grandeza que tenía el grupo se fumó en un segundo, debido a la desastrosa saga de la Cuarta Guerra Ninja, saga que no hizo más que arruinar todo lo que estaba a su paso, ya sea el pasado, presente y hasta el futuro de la serie de Naruto. Todo se debe desde el primer momento en que se implementó la técnica del Edo Tensei, técnica que no hizo más que arruinar a los personajes del pasado, entre ellos los 7 espadachines de la niebla. La imagen de este grupo que durante toda la historia se había construido fue completamente destrozada. La grandeza que en algún punto tuvieron fue pisoteada. Al final el poderío de este grupo no sirvió de nada, si al momento de ser resucitados no hicieron más que perder, obvio. Esto pasa con cada uno de los personajes del pasado de la serie que fueron resucitados para hacer ridículo en la Cuarta Guerra Ninja. Sinceramente, este puesto se lo puede llevar cualquiera, la verdad, debido a todos los personajes resucitados por el Edo Tensei que fueron derrotados de la peor manera. Al final esa fama de poder que cada uno de ellos tenía no sirvió de nada, como lo es el caso de los 7 espadachines de la niebla, grupo que siempre que se hablaba de ellos era para resaltar los grandes estragos que hicieron en su momento, pero ¿qué se le va a hacer si al final fueron arruinados? El Edo Tensei hizo que la imagen de cada uno de los personajes del pasado se derrumbara.